por lo que nosotros hemos visto, importante. ¿Usted nunca preguntó, revisó los aportantes, los aportes, ingresos, gastos? Ay, Presidenta, quisiera agregar antes algo. Yo no tengo ningún problema en las preguntas que usted puede hacer y las contesto porque no tengo nada que ocultar. Y el abogado está aquí presente porque es mi abogado para cualquier cosa que podría él contestar, pero no hay nada que ocultemos, ¿de acuerdo? Yo no sé absolutamente nadie quién invirtió en Alianza por el Gran Cambio. No se olvide que yo soy lambayecano y mi campaña dice exclusivamente en Lambayeque, y es más, había quejas incluso de la gente que trabajaba con don Pedro Pablo Kuczynski, incluso Hierba y Violeta, y se me acusaba de que yo no hacía campaña por BPK, sino que hacía campaña para mí mismo, lo cual no es cierto, pero bueno, lo cierto es que sacamos una buena votación y lamentablemente BPK sacó un poquito menos que nosotros. Pero no conozco y tampoco me meto en casa ajena para averiguar cosas que no me corresponden. Es que en ese caso no se trataba de casa ajena, usted formaba parte de la casa. En este caso, parte de la Alianza por el Gran Cambio. Sí, pero no era parte de la parte económica. Ni yo puse un centavo, ni ellos me informaron los centavos que podían poner. En concordancia con la consulta anterior, ¿cuál fue su relación en ese momento con el señor Pedro Pablo Kuczynski? Una buena relación, es evidente, era el candidato nuestro, teníamos conversaciones. Yo tenía la esperanza que Pedro Pablo Kuczynski, porque por el hogar que venía y por su experiencia, podía hacer los cambios que todos necesitábamos, ¿no? Lamentablemente no está pasando eso, pero le puedo decir que la relación no era mala, era buena, porque además era el candidato. No era mi candidato en ese momento, pero era el candidato. ¿Y cómo es actualmente? Bueno, eso ya lo sabe el país. Yo no lo voy a contestar porque no creo que sea el motivo de la reunión, Presidenta. Discúlpeme usted, con todo cariño y con todo respeto. Le pregunté por su relación con el señor Kuczynski en la actualidad. No tengo relación con él. No tiene relación. Usted fue presidente regional del gobierno, presidente del gobierno regional de Lambayeque desde el 1 de enero del 2003 hasta el 13 de octubre del 2008, fecha en la cual dejó de facto el cargo a fin de asumir como primer ministro el señor Alan García. El siguiente cargo público que desempeñó fue como congresista de la República a partir del 26 de julio del 2011. ¿Nos podría comentar a qué tipo de actividades políticas o profesionales se dedicó durante el periodo en el que no ocupó cargo público? Es decir, desde el 11 de julio del 2009 hasta el 25 de julio del 2011. Ninguna actividad fuera del Congreso. No tengo empresas, no asesoro a nadie y trabajaba igual que muchos de ustedes de las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Lo que sí le puedo decir es que trabajaba en algunas comisiones, pero no tengo empresas, Presidente, ni pequeñas ni medianas, sino soy político. Desde que salió del Ejecutivo del gobierno de Alan García hasta que usted es elegido congresista, me refiero a ese periodo de 2 años. Sí. No he trabajado en ninguna empresa. ¿Hizo trabajo político? Exactamente, trabajo político. De acuerdo a una entrevista, señor Simón, realizada por el semanario Expresión, al señor Luis Elpidio Becerra Arribas Plata y publicada el 29 de noviembre del 2010 en el blog virtual del Partido Humanista Peruano, antes Movimiento Humanista Peruano, el señor Becerra afirma que él y miembros del referido partido le solicitaron no aceptar el cargo de primer ministro, las 2 veces que se le ofrecieron desde el Ejecutivo. Entonces, ¿por qué decidió aceptar, considerando que luego de su salida se firmarían cuestiones tan importantes para el país como el contrato de concesión de irrigación Olmos y el contrato de compensación económica del componente hidroenergético del proyecto Olmos, el cual era el punto de partida para la segunda etapa, es decir, para la generación eléctrica del proyecto integral Olmos? Mire, en principio yo soy hombre de partido y no es cierto que mi partido me dijera que no participe. O sea, yo quiero recordar, Presidenta, que la mitad del país estaba tomado. Había huelgas por todos lados. Y ante la llamada de un presidente de la República que además nunca fue mi amigo, al contrario, fuimos rivales. Es más, el presidente García me acusó muchas veces de ultra izquierdista y yo lo acusé muchas veces. O sea, no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con el gobierno que llevaba, sobre todo el tema de violación de derechos humanos y cosas. Pues sin embargo, la responsabilidad con el país
y la situación crítica que se veía, le voy a decir algo que es para la polémica, por cierto, pero en mi punto de vista, yo sigo pensando, Presidenta, que el señor Montesinos de una u otra manera está muy metido en la política del país, que boicoteó a Toledo, que boicoteó a todo el mundo, y tengo la impresión de que el señor Montesinos no descansa, y sería bueno que se investigue a ver si está metido o de la noche sale a pasearse. Eso es para la polémica, ¿de acuerdo? En todo caso, conociendo cómo funciona eso, es evidente que ante una llamada y que necesitamos tranquilizar el país y defender la democracia, porque si hay algo que defender, Presidenta, si hay algo que defender la democracia, y todos tenemos la responsabilidad de defenderla. Entonces, creo que de una u otra manera colaboré con el gobierno del presidente García, y en ese momento, Presidenta, no había crisis económica. No había crisis económica. Y el decreto que se firma no es cuando yo soy presidente regional. Acuérdese que lo reitero de que la señora Mercedes Arauz hace cuestión de Estado para la segunda firma del proyecto. O sea, si estamos sospechando siempre que ocupamos un cargo para hacer algo irregular, le puedo asegurar que yo no hice absolutamente nada irregular. Y si firmé los decretos eran porque había necesidad de firmarlos y soy consciente que lo firmé conscientemente. Congresista Beteta. Sí, tiene una interrupción la congresista Beteta que lo solicitó, luego usted, congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Solamente era en el mismo sentido de lo que había señalado el señor Simons, en decir que Montesinos podría estar presente. Creo en eso podemos coincidir. Yo también tengo esa misma sospecha, no es casualidad, ¿no? Algunos estilos que hemos rechazado y la rechazamos todos los peruanos de no volver a esa época negra, vemos el mismo estilo como no se logra una votación en una vacancia, destruir de alguna forma bancadas, periodismos, algunos de manera irresponsable, el contraataque. Entonces son los mismos estilos, creo. Ahí sí vamos a, creo, coincidir, señor Simons. Eso era la interrupción y el comentario que quería agregar, Presidenta. Congresista Violeta. ¿Ya no desea la interrupción? Lo que pasa, Presidenta, es que en este ánimo de abrir y de la discusión a temas que el señor Yehude ha lanzado una tesis política que, siguiendo la lógica, como tiene relación todo, yo creo que al final vale la pena insistir. Ha afirmado de que desde su experiencia y lo que él está viendo ahora, entiendo, fruto de elementos de investigación también, hay una presencia, una mano negra del señor, una extensión del señor Montesinos en la vida política del país, y creo que desde ese punto de vista entonces la siguiente pregunta es: ¿para dónde cree que trabaja, o para quién cree que trabaja, o cómo cree que participa? Porque entonces bajo esa lógica yo diría que no bajo lo que está indicando la congresista Beteta, sino yo diría que la especialización del señor Montesinos eran los psicosociales y la creación de inestabilidad política. O sea que depende cómo se miren, pero en todo caso sí vale la pena que el señor Yehude Simón lo responda. Señor Simón, yo no sé si usted tiene alguna respuesta. En todo caso, yo creo que acá estamos todos haciendo, igual que usted, especulando. Claro, yo he dicho que puede ser una especulación y no he dicho que venga desde este periodo. Ojo, yo he dicho que creo que Montesinos nunca estuvo preso, que Montesinos sigue chantajeando. Montesinos sigue chantajeando a Fuerzas Armadas y Montesinos sigue haciendo lo que le da la gana y no nos queremos dar cuenta. En todo caso es una... Sí, es estéril esta discusión en todo caso. Señor Simón, conforme a una nota del diario Correo publicada el 8 de noviembre del 2010, el señor Luis Becerra Rivas Plata, entonces presidente del gobierno regional en reemplazo de la señora Nery Saldarriaga, fue consultado sobre una reunión que usted había asegurado sería en esos días con los candidatos regionales del APRA y de APP en la sede regional. Le solicitamos nos explique precisamente cuál fue el motivo de dicha reunión, así como los temas que se trataron y quiénes participaron en la misma. Yo le puedo asegurar que nunca hubo una reunión política en el gobierno regional, ni con el APRA ni con Acción Popular. ¿Esa nota fue falsa, especulativa? No tiene que haber sido especulativa, pero nunca hubo esa reunión. Además, nunca me he reunido con candidatos del APRA ni de Acción Popular en el gobierno regional. O sea, ¿usted alguna vez sí se ha reunido con Jorge Enrique Simões Barata?
Si me he reunido, ¿para qué me tendría que preguntar? Señor Simón. Sí, pues Yo le no puedo tengo- asegurar que nunca me he reunido. Si usted me pregunta si me he reunido, yo le puedo decir que nunca me he reunido, pero sí estuvo el señor Barata alguna vez. Nosotros hacíamos todos los fines de año, cuando era el aniversario del gobierno regional, le invitábamos a todos los empresarios de la región Lambayeque para una cena empresarial, pero nunca hubo una reunión amical. O sea, no tengo ninguna reunión con el señor Barata. Si me dice a nivel de amigo, no es mi amigo, no es mi enemigo, no lo conocía. Ahora, evidentemente, jamás podría ser amigo de nadie, ¿no? En su condición de funcionario del gobierno central, señor Simón, ¿usted ha recibido al señor Jorge Enrique Simoes Barata para reuniones? Ubícame. ¿Se ha reunido con el señor Jorge Barata cuando usted era funcionario público? Yo todavía no había llegado, ya no voy a llegar al punto de si usted es amigo de él. Le he preguntado si se ha reunido con él. Y le voy a comentar una anécdota para que vea usted la relación que yo tenía con Barata. Aquí hubo un concurso de licitación que se llamaba Tahuada, para pasar las aguas y eliminar los residuos de las aguas fecales. Y aquí hubo dos empresas que postularon. Una fue Odebrecht y otra fue una empresa española. Ganó la empresa española y recuerdo muy bien que el señor Barata hacía campaña a través de los medios de comunicación, páginas pagadas en el Diario del Comercio y otras páginas, exigiendo que él había ganado y haciendo todo un conflicto. Y recuerdo que como presidente del Consejo de Ministros llamamos a Proinversión para que nos explique quién había ganado, y había ganado la otra empresa, la española. Y quiero decirle que yo cité al señor Barata y lo saqué del Palacio de Gobierno diciendo que no, él estaba acostumbrado a ganar siempre, que no podía ganar, que no le correspondía ganar. Eso es la anécdota para decirle si es cuando me reuní con el señor Barata. Esa fue una de las reuniones que tuve con el señor Barata. ¿Una sola vez se ha reunido con el señor Jorge Barata? Para eso sí, para lo otro nunca me he reunido con el señor Barata, salvo en el proceso del proyecto Olmos para ver partes técnicas o avances o retrocesos de la obra, que venía a trabajar con la gente del proyecto especial Olmos en Lajones, porque hubo lluvias torrenciales en un momento y los señores pedían que le correspondía un dinero que nunca le dimos. Entonces sí se ha reunido con el señor Jorge Por eso Barata. le digo, pues yo le preguntaba, porque usted me dice así de manera global, si se ha reunido, yo le digo, me habré reunido 2 o 3 veces para ver esos temas, pero como amigo, como la febolana. Yo no le he puesto ninguna condición, pero le he preguntado en genérico, ¿usted se ha reunido con el señor Jorge Barata? Y yo le pregunto, por eso le respondo, para evitar cualquier confusión, que yo me he reunido para el tema de trabajo 2 o 3 veces, porque era la empresa que había ganado, y para el tema de Tahuada que le acabo de comentar. 2 o 3 veces para el tema de Olmos. Por decirle 2 o 3 veces, pues yo no he contado las veces que nos hemos reunido, pero sí nos hemos reunido para ver el tema de Olmos en momentos complicados para el proyecto Olmos, porque el proyecto Olmos se ganó la obra, pero hubo desastres naturales, hubo explotación, por explosión del túnel, hubo caídas, y ellos querían cobrarnos una cantidad de plata por daños que no se la dimos. Había que discutirlo, por supuesto. Y todo con la autorización de Economía. Pero durante el periodo nuestro no le dimos un solo centavo al señor Barata. Un solo centavo, ninguna adenda económica para Odebrecht, por supuesto. No, todavía no he llegado a ese punto de pregunta. Bueno, solamente le he preguntado si se ha reunido con él. Estoy comunicando entonces, se ha reunido con el señor Barata varias veces en el marco de ejecución del proyecto Olmos. Esa es su respuesta. Así es. ¿No sabe cuántas veces? ¿No recuerda? 2 o 3 veces? ¿Pueden haber sido muchas más? No lo creo, porque ya trabajaba la gente del proyecto especial Olmos y Lajones, y yo no permito nunca que los empresarios que están con la región puedan ser amigos o pueden estar en almuerzos o cosas, así que se evitaba. Señor Simón, no he hablado para nada. No, le estoy comentando por qué no me reunía. En fin, es que usted ha dicho ante la Comisión Pari que usted dice, y sí me he reunido con él, no una vez, sino 4, 5, 10 veces, porque hemos tenido varios problemas, y sigue la declaración. Por eso le digo, nos hemos reunido para ver el proyecto Olmos. Pero pueden haber sido, como usted dice, más de 10 veces. No lo sé, le reitero. No, eso es lo que ha dicho usted. Por eso le digo, pero no le puedo decir la cifra exacta, por la sencilla razón de que ellos están haciendo un proyecto y son los que hacen la empresa. Es evidente que no puede estar un gobernante regional ausente de su proyecto.
Señor Simón, respecto al proyecto Trasvase Olmos, conforme al convenio de cooperación interinstitucional para la promoción de la inversión privada en el proyecto Olmos de fecha 8 de mayo del 2003, ratificado mediante acuerdo regional del cual se ha hablado acá, ambos documentos suscritos por usted en su calidad de presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, la construcción de la presa Limón y la culminación del túnel trasandino, componentes del referido proyecto de trasvase, tenía un costo referencial de 112 millones, de los cuales 77 millones serían asumidos por el Gobierno Nacional. Posteriormente, la concesionaria de Trasvase Olmos, del grupo Odebrecht, indicó en su propuesta económica que para la ejecución de las obras descritas se requerían 185 millones, manteniendo el Gobierno Nacional el monto de su cofinanciamiento, y los otros 108 millones serían aportados por créditos y bonos de cofinanciamiento. Y por créditos y bonos de la concesionaria, pero garantizados por el Estado peruano, como es el caso del Decreto Supremo 014-2006, Economía y Finanzas. No obstante, de acuerdo a información de la propia empresa Odebrecht, el costo del proyecto Trasvase Olmos ascendió aproximadamente a 247 millones, superando por 135 millones el costo referencial. ¿Qué opinión le merece este incremento, señor Simón? Como usted lo dice, era un costo referencial. Consideremos que el contrato de concesión de esta fase del proyecto fue suscrita por usted el 22 de julio del 2004. Usted estuvo al frente del Gobierno Regional aproximadamente 4 años mientras se ejecutaba el referido contrato. Entonces, haber tenido este precio referencial que termina luego en un costo mucho más alto, ahí es donde yo le pido su opinión como ex presidente regional. Claro, le reitero, ahí viene el famoso SNIP, ¿no es cierto? Hay costos referenciales y costos reales. Y lo reitero, este trabajo se hizo con los ministros de Economía de aquel tiempo. No se olvide que había 3 ministros de Economía que han seguido el proceso. Y ellos siempre eran los técnicos quienes discutían los proyectos conjuntamente con Proinversión. Entonces yo no podía parar el proyecto en la medida de que si Economía me está dando el aval. Usted me mencionan antes que la gente de la Contraloría General de la República intervenía posteriormente, pero eso la ley no le faculta a la Contraloría General de la República opinar. Por eso es que hay muchos proyectos que se han paralizado por opinión de la Contraloría General de la República. Nosotros acudimos a la Contraloría, aquí está el documento, y la Contraloría nos dijeron de que en la medida de que incluso hablaban de inversión privada que no podían meterse. ¿De acuerdo? Pero los técnicos de Economía, los técnicos de Proinversión hicieron un perfil en función a ese costo. Y luego vino el costo que ellos aducían en función de los especialistas. El hecho es, Presidenta, que tiene que entenderse que muchas veces un proyecto comienza costando 110 millones y después los costos varían, porque son precios referenciales y no precios reales. Porque para eso existe el SNIP, pues, que impide que se pueda elevar por más del 10% el costo. No se olvide que todos los proyectos con ENIP han terminado así también. Señor Simón, lo que pasa es que esto incluso impide la competencia, porque cuando tienes un precio tan referencial, entonces las empresas serias que saben que no van a tener luego un arreglo con el gobierno para poder seguir incrementando o para poder garantizarse, entonces no concursan. Se impide la perfecta competencia tal cual está establecido en nuestra Constitución. Se vulnera nuestro modelo económico establecido en la Constitución y se permite que se festine con recursos públicos. Traigo esto porque iniciamos nuestra conversación hablando del valor del SNIP. Congresista Castro, ¿estaba solicitando una interrupción? Después. Presidenta, quiero recordarle que en el inicio, cuando se sacó el proyecto Olmos, hubieron 7 firmas, no hubo una. Hubo 7 firmas que compraron los sobres y llegaron incluso hasta el sobre número 2. Y la diferencia fue ya en los precios, que no participaron. Entonces, no es un tema del SNIP,
Es un tema, ¿por qué no participaron las otras empresas? Ese es el problema de fondo. ¿Y por qué no participaron las otras empresas? Es lo que hay que investigar, Presidenta. Yo no soy el empresario. Producto de la investigación, señor Simón, es que le comento que eso dificulta la competencia porque al tener un precio tan referencial impide que una empresa seria pues pueda concursar porque no sabe con qué se va a encontrar. Y esto es algo que se fabricó en esa época. Usted ha dicho que Olmos fue la primera empresa en la cual se tuvo una APP. Ni siquiera había un marco regulatorio, sin embargo, se arriesgaron a empezar a vulnerar nuestra legislación, se construyeron, y eso sí es producto de la investigación que estamos avanzando y que le puedo comentar, se construyeron marcos normativos para perfeccionar acuerdos colusorios. Por eso es que investigamos y por eso hablamos de las normas que se dieron en esa época. En todo caso, Presidenta, con el respeto que se merece, habría que ver quién hizo esas normas, porque los gobiernos regionales no hacían las normas. Quien hacía las normas es el gobierno central. Y eso que quede bien claro, Presidenta. Nosotros nos sometemos claro. al gobierno central. Sí, claro, pero obviamente los presidentes regionales, en el marco de sus atribuciones, de cautelar no solo los intereses de su pueblo, garantizar perfecta competencia, garantizar que la inversión que se va a hacer sea la justa, la correcta, están también en posición de impulsar o no impulsar. Pero ¿quién podría imaginar, Presidenta, con el respeto que se merece, por supuesto, de que personalidades del mundo económico, gobernantes elegidos con el voto popular, etcétera, puedan cobrar comisiones? Yo, como gobernante regional, tenía un objetivo, que era el anhelo del pueblo lambayecano, y no trabajamos en función de cuánto cuesta la hora, porque no sabíamos. O sea, era la primera experiencia como gobiernos regionales, la primera experiencia de un proyecto que fue anhelado durante 80 años. O sea, yo no voy a fiscalizar al ministro de Economía porque ni siquiera tenía una décima de presupuesto para hacer algún estudio para Olmos. Usted hablaba de 3 ministros de Economía. ¿Quiénes fueron? Le voy a decir exactamente todos los ministros de Economía que han tenido que ver con Olmos, porque no solamente es un ministro. Y lo reitero, Presidenta, que nosotros empezamos con INADE, no con Proinversión. Y a nosotros nos negaron que INADE haga la obra. Yo tenía como ministro, ya hemos dicho, a Jaime Quijandría. Yo no tengo ninguna sospecha de Jaime Quijandría como un hombre corrupto, o sea, no me consta, no podría pensar eso. Pero estuvo también... Un comentario privado, yo no comparto esa opinión. Bueno, en todo caso, mi opinión, yo no lo conozco, pero nosotros hablamos con Jaime Quijandría, hablamos Lucho Carranza, que estuvo de ministro, Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo de ministro de Economía, Luis Valdivieso, que estuvo como ministro de Economía, y la propia Mercedes Salado, que estuvo como ministro de Economía, y los ministros del gobierno del presidente Humala. O sea, todos los ministros de Economía han pasado por Olmos. Y ese es uno de los proyectos más interesantes que investiga esta comisión precisamente, señor Simón, porque empezó exactamente como usted lo ha dicho, empezando el primer modelo de APP sin marco normativo, porque en este marco se han dado una serie de hechos que fueron partida de nacimiento para otros. Era el anhelo de Olmos, la ejecución de Olmos era el anhelo de los lambayecanos, años, décadas, anhelando este proyecto. ¿Cuántos lambayecanos han comprado tierras en Olmos? Aquí hay una idea, yo creo que errada, que pensaban que las tierras las iban a entregar gratuitamente. En el Perú, Presidenta, usted es provinciano y lo sabe, el 90% de las tierras son manejados por campesinos que no pasan de 2 hectáreas ni 1 hectárea, y que ni siquiera pueden pagar el agua porque no hay un banco agrario, no hay un banco que promocione a los agricultores. Entonces, el proyecto Olmos se hizo con dinero privado, no sé si con 20 millones, con 100 millones, eso hay que investigar exactamente cuánto es el dinero que invirtieron, y había que pagar las obras. Se le dijo, se le habló a los empresarios lambayecanos para que puedan aglutinarse incluso y que puedan comprar un grupo de 10, 500 hectáreas o 1000 hectáreas, pero la gente no participó. Han participado empresas peruanas como Gloria, que compró más de la cuenta, y otras empresas, incluso empresas extranjeras. Pero el anhelo lambayecano no solamente por propiedad de las tierras, porque en todo caso el anhelo sería de la comunidad. El anhelo lambayecano es nosotros tenemos
La única posibilidad de hacer economía, porque no tenemos canon, ni sobrecanon, ni regalías, ni tenemos absolutamente nada, solamente turismo y agricultura, es Olmos. Entonces, fueron otras empresas promocionadas por Proinversión y que compraron las tierras ya en el gobierno del señor Humberto Acuña. O sea, no tenemos un registro de lambayecanos que hayan comprado tierras en Olmos. Yo no lo tengo. Entonces, el proyecto no fue necesariamente para impulsar a los lambayecanos en la adquisición de tierras. Congresista Lamentablemente Lourdes la Constitución del Estado, Presidenta, lamentablemente la Constitución del Estado permite el ingreso de capital nacional y extranjero, y tanto el capital extranjero como nacional tratan igual. Y si sale un concurso para la compra de tierras, es evidente que asume lo que dice la Constitución. Presidenta, sobre el tema mismo, las hectáreas costaron entre 18 y 25 mil dólares cada una y se han vendido en entre 4 y 5 mil dólares cada una. O sea, había una pérdida que el Estado cubre, porque como ya hemos visto, el 90% de Olmos lo paga el Estado, directa o indirectamente, o sea, a través de préstamos con garantía del Estado o para garantizar además el mismo pago del Estado. Estamos diciendo que hay como 400 millones de dólares que el Estado va a pagar en 16 años, que además están garantizados por el propio Estado. El Estado los paga y lo garantiza el Estado. Y los solamente 33 millones, insisto, y le ruego al señor Yehude que revise las cifras después, porque él no cree en ellas, solamente puso 33 millones. Es decir, poniendo 33 millones, Odebrecht se ha quedado, gracias a la adenda 2, que el señor Yehude dice que él no firmó, pero que firmó la sucesora de él en el cargo de presidenta de la región, o por lo menos en esa época, Odebrecht se ha quedado con hectáreas que ha vendido de manera, o se ha quedado con ellas, o algunas las ha vendido de manera subsidiaria, o sea, ha subsidiado la tierra y el Estado sigue pagando la diferencia. ¿Es así o no es así, señor Yehude? O sea, ¿ha sido un mal negocio para el Estado vender tierras baratas que han sido tan caras? Todo financiado por el Estado, lógicamente, ¿no? A ver, primero lo quiero reiterar al congresista Belaúnde. Nosotros no vendimos tierras, en principio, ahí no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Segundo, en el contrato original que firmamos nosotros no se le podía vender media hectárea ni un cuarto de hectárea a Odebrecht. Eso fue cambiado después. Si es un mal negocio para el Estado, tengo mis dudas, salvo los niveles de corrupción que tienen que pagar los corruptos. Si Odebrecht pagó comisiones para favorecer a tal o cual funcionario, es lo que tiene que verse, ¿de acuerdo? Pero si tú me preguntas que tenemos detractores, o usted me pregunta si tenemos detractores, lo tenemos. Pero que le puedo decir que hoy día Lambayeque goza con un proyecto de 50.000 o 40.000 hectáreas que exporta, que da trabajo, y esa es la parte positiva. Pero además hay una deuda que tiene el Estado, que es el Estado el que tiene la deuda, de que hay 5.000 hectáreas de la comunidad que debía invertirse el gobierno nacional o el gobierno regional y que no se invierte, y son 5.000 hectáreas que se dio para el proyecto para la comunidad. Congresista Alcorte, es interrupción, ¿no? Sí, Congresista Alcorte. ¿Quiénes fueron los asesores, señor Simón, tras la presidencia, que evaluaron, la comisión que evaluó el proyecto Olmos? ¿Quiénes fueron? ¿Y qué vinculaciones o conexiones habían con Colpex, que era una empresa que trabajaba con Odebrecht, y Sinersa, que eran el sindicato yugoslavo? Quienes trabajaron todo el proceso de asesoría son la gente de Proinversión, y estaba el señor René Cornejo, que era la persona con quien trabajábamos, o que era el presidente de Odebrecht. Estaba un ingeniero de mucho prestigio, el ingeniero Pita, la señora Balcázar, y técnicos, el señor Bravo, técnicos de nivel A en ingeniería. En el caso nuestro había un ingeniero, que era el ingeniero Jorge Pasco, que fue el que decidió conjuntamente con la gente de Proinversión el precio del agua. Pero nosotros tenemos una oficina o parte del gobierno regional,
lo que se llama el proyecto especial Olmos Tinajones, que son los que vienen trabajando durante 40 años todo ese proceso. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. En relación con los números, yo quisiera decir que yo tengo unos números distintos que mi colega García Belaúnde, que ha insistido a lo largo de la sesión